Vamos a orar y uno de ustedes, por favor, viene a una oración, empuje el botón y ore, hermano. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tener este gran privilegio de estar delante de tu presencia, Señor, con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú puedas ayudar al hermano Alex, que lo pueda ungir, Señor, para que nos dé, Señor, exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos y que tú unjas nuestros oídos, Señor, y nuestros entendimientos para que podamos aceptar esta verdad tan bella, Señor. Amén. Y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No tratando de ¿cómo se llama? De corregir siempre o criticar. Hay un coro que nosotros cantamos que dice, Él puede, Él puede. ¿Ustedes lo conocen? Ese coro Sí. es un himno. Sí, yo sé que puede. Él puede, Él puede. Ok, entonces, ¿por qué oramos y decimos, para que tú puedas hacer esto, para que tú puedas hacer aquello? ¿Por qué decimos eso si Él puede? Es una pregunta mía. Es verdad, te tiene la razón. Señor, estamos orando por este hermano para que tú puedas manifestarte en él, para que tú puedas. ¿Él puede o no puede? Él puede, él puede. Él sí puede. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo para que tú puedas? Ok, no lo digo. Es verdad. Ok, esa no es la clase. Creo que ya hoy vamos a terminar con esta clase de la segunda venida de Cristo, el retorno del Señor. Hemos tratado con varios aspectos y no hay manera que podamos hacer un repaso sin tomar casi todo el tiempo de esta clase. Así que yo lo que quisiera en esta mañana, antes de compartir con ustedes estos pensamientos y puntos, preguntarles a ustedes si ustedes tienen alguna inquietud, si hay alguna pregunta que quieren hacer, si hay algo que no lo entienden bien, porque hemos tratado con varias cosas. Y no quiere decir que lo hemos tratado todo, pero no obstante yo pregunto, ¿ustedes no tienen ninguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Pastor Alex. Bueno, ahí queremos, ahí sí está, ahí bien, hermano. Bueno, como estamos hablando de la venida del Señor, en 2 de Tesalonicenses 2:3. 2 de Tesalonicenses 2:3. Ah. ¿Cuál es la pregunta? Es acerca de esa parte en que dice que nadie nos engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿A qué se refiere a eso, el hombre de pecado? O sea, lo hace bien específico, como si fuera una persona. Sí. Y esto, bueno, se ha predicado en varias ocasiones, por lo menos yo sí lo he hecho. Uno de los problemas que tenía la iglesia de Tesalónica es que ellos interpretaron la venida de Cristo como algo eminente, que iba a pasar ya muy rápidamente. Y si leemos las dos epístolas, las dos cartas, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, vemos que inclusive algunos de ellos habían dejado hasta de trabajar. No estaban trabajando porque creían que la venida de Cristo ya era tan inminente que no valía la pena trabajar. Y Pablo usó algunas palabras bastante fuertes, donde él inclusive le dice a ellos que el que no trabajara, que no comiera. Y había que aclarar
realmente lo que iba a pasar en los días antes de la venida de Jesucristo. Estamos hablando ahora, esta carta de los tesalonicenses fue una de las primeras epístolas que, de acuerdo a las crónicas de la historia en referencia a la iglesia, fue escrita por el apóstol Pablo. Antes del año 60, ya esta carta a los tesalonicenses había sido escrita. Estamos hablando más o menos. No fue una de las últimas, como la de 1 Timoteo, 2 Timoteo, que ya son las últimas epístolas. Tesalonicenses fue una de las primeras, si no la primera. Entonces el apóstol Pablo, comenzando ya aquí, en la segunda epístola, tenemos que ir al versículo 1 del capítulo 2, donde dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Eso suena muy, pero muy alentador, porque a veces no hacemos una pausa y tenemos un tiempo de meditación si estamos de verdad entendiendo lo que estamos leyendo. Va a haber una reunión entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Y esa reunión se va a llevar a cabo, de acuerdo al versículo 1, en esa venida. Y él dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, que no se turbaran, ni por espíritu, ni por palabra. Dos cosas a las que tenemos que hacer caso. Existe la posibilidad de que por espíritus seamos perturbados, o por palabra, o por cartas que nos escriban. Dice él, o sea que esta posibilidad sí existe. No estamos estudiando eso, pero está ahí en ese versículo. Así que no os conturbéis ni por cartas, ni por espíritus, ni porque se vaya la corriente. Que no nos dejemos perturbar por estas cosas. Estamos leyendo segunda de Tesalonicenses en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Primero, algunos estaban tratando de engañar a los hermanos en ese tiempo, porque si no, ese versículo no estuviera ahí. No hubiera necesidad de decirle a ellos que nadie los engañara en ninguna manera, porque hay diferentes maneras que el enemigo puede utilizar para engañarnos a nosotros. No es la misma forma siempre. Ahora llegamos al versículo que el hermano Wilmer mencionó: porque no vendrá, refiriéndose a Cristo, sin que antes venga la apostasía. Aquí tenemos una de las primeras advertencias del apóstol Pablo, donde él aclara que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, algunas cosas tenían que ocurrir primero. Una de ellas, que era lo más cerca, era la venida de la gran apostasía que produjo o dio a luz
el sistema católico romano. Esa apostasía, que se le llama la gran apostasía porque han habido varias apostasías en la historia de la iglesia, pero esta fue la mayor por causa del efecto que hizo, que dio a luz o trajo al mundo esta religión que hoy abarca más de 1 billón de personas. Todos la conocemos como la Iglesia Católica Romana, pero la iglesia llamada la Iglesia Católica tuvo una división que es la Iglesia Católica también ortodoxa, que es la que predomina en Rusia y que es la religión del Estado, y en otros países también, donde ellos no tienen un papa, pero tienen alguien que ellos llaman el patriarca, que hace la función como de un papa. Ahora bien, estas cosas tenían que venir antes de la segunda venida de Cristo, y otras más que después habríamos de ver al leer las Escrituras y mirar, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. Si estudiamos a Segunda de Pedro, Segunda Epístola de Juan, la Epístola de San Judas y otras más, donde se habla más claramente. Y el apóstol Pablo, en los últimos días de su ministerio, le advirtió a la iglesia que después de su partida, lobos rapaces no perdonarían al rebaño, y que de entre ellos mismos se levantarían falsos profetas y falsos maestros. Ahora, volviendo al versículo que el hermano mencionó, la apostasía dio a luz la manifestación de este hombre de pecado, el hijo de perdición, por causa de que no hay otra figura en la historia, y hay muchas figuras históricas, pero que tenga que ver con la relación con la iglesia. Hay una sola persona que califica para esta posición, y es el Papa, el llamado Papa de Roma, que en el sexto siglo, en el año 500, aproximadamente 540, por ahí más o menos, fue declarado ya oficialmente el Papa de Roma, y él aceptó ese título. Antes del año 400 ya existía esa inclinación a que hubiera un líder general de lo que ellos llamaban la iglesia. Y encontramos que ya en el año 400 y pico ya existía el nombre del obispo de Roma. Estos llamados obispos de Roma y estos papas, en esos tiempos tenían concubinas, tenían esposas, tenían hijos, eran centros de corrupción, pero sus estaban confiando en los ritos y en las tradiciones, no guiándose por las sagradas escrituras, pues aceptaban todo eso como parte de un sistema que Dios había establecido. El Papa y esta apostasía tenía que venir antes de la venida de Cristo, haciéndose pasar por Dios, levantándose contra todo lo que se llamaba Dios, porque lo que el Papa decía, de acuerdo a esos tiempos, era como si Dios estuviera hablando. No era cuestionado. Nadie se atrevía, porque el Papa en esos tiempos, aquellos que no han leído la historia,
quizás no lo sepan, pero ellos, el Vaticano en ese tiempo tenía su propio ejército. Y ellos iban a la guerra. Y el deseo de ellos era adquirir más terreno, más ciudades. Eso lo vemos en la historia. Era simplemente como un reino más. Y aquello que yo creo que la mayoría lo sepa, que el Vaticano hoy es considerado como un país. Ellos tienen sus embajadores, ellos tienen absoluto poder dentro del sistema que reina allí en Roma. Ellos tienen sus secretarios, sus embajadores. Es como un país que funciona aparte. Hasta ahí llegó este poder de la apostasía. Dice aquí que se manifiesta el hombre de pecado por causa, todos hemos sido hombres de pecado, pero esta palabra es reservada por causa del gran daño que este hijo de perdición. Hijo de perdición, ¿qué quiere decir? No hay retorno. Yo nunca he oído que un papa se haya arrepentido. Inclusive entre ellos han habido asesinatos. Entre ellos han habido papas que los envenenaron. Este papa que aparece aquí se le llama hijo de perdición, pero no solamente ese papa, sino cualquiera que toma ese puesto o ese lugar. Es un hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, no se puede adorar a otro Dios que no sea Él, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora Pablo hace una pregunta. ¿No se acuerdan ustedes que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Ahora bien, ¿qué fue lo que se opuso a que este hijo de perdición hiciera su aparición? Porque ya Pablo le dice a ellos que ya estaba en movimiento este espíritu de iniquidad, este misterio de iniquidad, que estaba funcionando ya, pero que había algo que lo estaba deteniendo. Yo hago la pregunta: ¿quiénes creen ustedes que lo estaba deteniendo? El avance, hermano, de la predicación de la iglesia. El La evangelio. apostasía. Ok, el avance De la predicación de la iglesia. En aquel tiempo. Especialmente, añado yo, de los apóstoles. Exacto. Los apóstoles todos estaban todavía vivos. Y mientras que ellos estuvieron vivos, había una influencia tan poderosa en ese tiempo que no permitió que esto avanzara más rápido de lo que se llevó a cabo. Habían otras circunstancias también, como era el imperio de Roma. En las escrituras podemos ver que a su tiempo este espíritu ya se iba a manifestar. Y nos dice la palabra que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Esto es una cosa muy seria, porque yo creo que es una de las debilidades que existe hoy entre nosotros. ¿Cuál es? La falta de discernimiento. La falta de discernimiento.
donde todo nos parece bien, donde todo lo creemos, nada realmente es malo, nada realmente es muy bueno. Tenemos que tener discernimiento. Discernimiento es para poder ver lo que con los ojos naturales no podemos ver. Es lo que la Biblia llama discernimiento de espíritus. Por eso es que tantas personas, y por qué no decirlo, cerca de nosotros actúan y son aceptados y no podemos discernir el espíritu. Es importante que podamos entender esto que yo voy a decir ahora. Las personas cambian. Y cuando hay un cambio de espíritu en una persona, nosotros debemos discernirlo. Debemos darnos cuenta. Y si no nos damos cuenta, eso nos va comiendo a nosotros, poco a poco, poco a poco. Donde llega el momento en que ya no sabemos discernir entre lo amargo y lo dulce, entre lo recto y lo que no es recto. Todo nos parece bien. Entonces tomamos esa actitud que es muy prevalente hoy, que todo es relativo. Todo depende en cómo nosotros lo veamos. Y eso es un concepto que no es bíblico y es anticristiano. Hermano Wilmer, yo sé que yo me fui un poco de la pregunta, pero ¿es suficiente lo que yo dije para aclararte ese punto? ¿O quedó algo ahí que no está muy claro? Sí. ¿Quieres que sea más específico? No, bueno, solo para asegurarme que entiendo. Básicamente se refiere al Papa. Sí, ¿no? sí. Porque, bueno, en otras veces he escuchado que esto se refiere al anticristo. Yo sé que el anticristo no es una persona en sí. Bueno, el Papa, sí, el Papa es un anticristo. Ya. Es un anticristo. Juan dijo, habéis oído que el anticristo viene, porque ya se corría eso en ese tiempo. Mas yo os digo que hay muchos anticristos, dice el apóstol Juan. Toda nación, todo gobierno, todo individuo que se opone a la verdadera naturaleza de Jesucristo es un anticristo. Y podemos estar trabajando con anticristos si no nos damos cuenta. O podemos tener familiares que son anticristos. Toda persona que se opone a Cristo es un anticristo. La palabra está diciendo anti, en contra de Cristo. Nuestra generación está llena de anticristos hoy en día, en las universidades, en los colegios. ¿Para qué hablar del gobierno que tenemos ahora? Es anticristo en todas partes. Entonces, el anticristo no es un individuo que se va a levantar en el mundo, que va a gobernar a las naciones y que entonces el verdadero Cristo va a venir a pelear contra él montado en un caballo blanco. Hermano, los caballos ya no se usan ya en la guerra, por favor. No hay necesidad para el Señor Jesucristo tener que montarse en un caballo y que los ángeles vengan en caballos montados, porque los ángeles no necesitan caballos para ir de un lugar a otro. Aparte de eso, tenemos que recordar y entender que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, si con el dedo de Dios, yo hago que los espíritus diabólicos salgan, con el dedo de Dios nada más, mencionó él, no con la mano. Imagínense si Dios usa la mano. Entonces, no es necesario tener una guerra, porque no tiene sentido.
Así que un anticristo que se levante y que reúne, como dicen ellos, a las naciones europeas para invadir a Jerusalén, para preparar el reino, para que Cristo se sienta en ese templo que están hace años tratando de edificar, es una cosa que simplemente es una historia inflamada por los mismos fuegos del infierno, si pudiéramos utilizar esa expresión. ¿Algo más, hermano? No, listo, entendido, muchas gracias. El hermano Miguel tiene una pregunta. Sí, hermano Miguel Ángel Rosales. Sí, no, solamente es una observación, ¿no? Porque cuando mencionamos acerca del anticristo, es interesante que los anticristos, ¿no? Los sistemas, gobiernos o aún sistemas religiosos mencionan a Cristo, pero en el caso del catolicismo, en el caso de los testigos de Jehová, ¿no? Son considerados anticristos porque se oponen a la naturaleza, especialmente los testigos de Jehová, de Cristo. Y entonces es simplemente una observación porque lo encuentro interesante que mencionan a Cristo, pero en su creencia, en la manera que ellos hablan de Cristo, se oponen a esa naturaleza de Él y se hacen anticristo. ¿Es una observación correcta? Sí, el Señor lo dijo, se levantarán muchos falsos cristos. Ustedes quieren una obra más diabólica hecha en el nombre de Cristo que las cruzadas, los llamados templares, que hicieron varias cruzadas para invadir a Jerusalén, para sacar a los musulmanes que habían invadido Jerusalén. Millones de personas fueron envueltas en esto, hasta niños. Las mujeres que fueron violadas, los niños que fueron sacrificados. Y todos llevaban en sus escudos y en sus vestidos en la insignia de la cruz. Aún en los caballos. Todo en el nombre de Cristo. Toda esa gente eran anticristo. Dice, ¿cuál de los dos grupos estaba bien? Ninguno de los dos estaba bien. La Biblia es claramente en eso se expresa que nuestra lucha no es una lucha carnal. Efesios 6. Es una lucha de espíritu. Es una lucha de espíritu. Y como yo he dicho muchas veces, cuando las personas se rebelan, se levantan o se levantan contra nosotros individualmente. No es a nosotros, no es una cosa personal. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito. Es contra lo que hay dentro de nosotros. El Cristo que está en nosotros es perseguido. Es la razón por la que tantos murieron en esos 1000 años de oscurantismo, donde más de 60 millones de personas murieron, lo cual la historia ha tratado de cubrir con mentiras y contradicciones y con una serie de verdades a medias. Y muchos de esos libros han sido sacados de las bibliotecas. En algunos lugares sí todavía están, pero han sido sacados porque es como quitarle la máscara al sistema católico. Es quitarle la máscara. Y yo, claramente, vivimos en un país de libertad y podemos decir las cosas en una forma muy clara, pero no hay un hombre más, no sé, no creo que está correcto decirlo, pero a veces tenemos que usar palabras o frases que no son las mejores, pero quizás las entendamos mejor. No hay un peor anticristo que el Papa que existe hoy. Ese hombre es un hombre con sentimientos socialistas, un hombre que ha celebrado la personalidad de Che Guevara,
Inclusive oí hoy, en esta mañana en las noticias, que en España ha habido un levantamiento de quitarle el nombre del Che Guevara a no sé cuántos edificios, calles y monumentos que hay a través de ciertas provincias en España. Porque este hombre ha sido glorificado sin que las personas realmente entiendan la verdadera historia de ese señor. Pero así es la historia que fabrican los hombres, donde las nuevas generaciones que no conocen, que no saben, aceptan estas cosas como si fuera una leyenda del Robin Hood que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y así son hechas las leyendas. La Iglesia Católica, ya que entramos en ese tema, ha ido perdiendo una gran parte de sus seguidores. Lo que ocurre aquí es de que como son tantos, pues no se puede ver en una forma muy clara. Por ejemplo, en el Canadá se han cerrado una cantidad grandísima de templos católicos porque ya nadie quiere ir. Y donde habían templos católicos, ahora se están reuniendo en casas. Y donde más el catolicismo todavía tiene seguidores es en América Latina. Pero en Europa no hay tantos seguidores ya. Y muchos de los cientos de miles de personas que se congregan ahí frente al Vaticano, la mayoría son turistas y una gran parte de esos turistas son todos latinoamericanos. Estas cosas hay que leerlas para poder entender lo que ocurre. No todo lo que brilla es oro. Por eso es que es necesario entender la palabra de Dios para que cuando veamos cosas no nos dejemos engañar por lo que nosotros vemos. Por eso necesitamos el discernimiento. Las señales de que el fin está cerca lo podemos leer en Lucas 21. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, háganla. Puede ser que algunos de los comentarios que yo haga no sean suficientemente claros y tenga yo que aclararlos. Hermano Alex. Sí, hermana. En Estados Unidos hay muchos templos cerrados también, muchísimos Sí. templos católicos cerrados por causa de las grandes demandas, Sí. de la corrupción que ha estado pasando. Sí. Entonces ya no tienen los fondos para pagar las demandas de abuso sexual a los niños. Sí. Que ahora se han levantado y han expuesto esos casos en las cortes americanas, que eso se mantiene calladito. Claro. Y están teniendo que cerrar. Eso está en las noticias en Estados Unidos. Sí, eso es una realidad grande. Gracias por esa contribución. Estas son cosas que no salen mucho, a relucir. No se habla mucho de eso, pero son realidades. Son realidades. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es espiritual. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado al lado del mar. Y hemos estado en costas donde las olas dan duro contra arrecifes y contra las playas y lugares rocosos. No conozco de alguien que se haya confundido por eso. Las olas literales no confunden a nadie. Quizás le traiga un poco de temor de que una de esas lo agarre usted, pero confundido,
¿A causa del bramido del mar y de las olas? No. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora agárrese bien. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ah, ahí está la venida de Cristo. Sigamos leyendo, hermano. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles? Las que ya leímos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bueno, pero ven acá, Cristo ya viene. ¿Por qué cuando veamos estas cosas levantemos la cabeza? Porque nuestra redención está cerca. ¿Cerca qué quiere decir? ¿Que todavía no está aquí? Eso es lo que pasa cuando estudiamos las Escrituras. Entonces, dice, vamos a dar un salto aquí, porque podíamos leer el 29 y el 30, donde el Señor habla de la higuera y de los árboles, cuando ya brotan las hojas y demás. Versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Qué cosas? Las que él mencionó. Las que él mencionó en el versículo 26 y 27. Cuando estas cosas veáis que suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mirad, versículo 34. Sí, podemos leer el 33 también, pero bueno, el 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermano, aquí no hay una contradicción. Si todas estas cosas que hemos leído se verán, se conmoverán, ¿por qué dice aquí que seamos, nos dice la palabra, que estemos despiertos? Porque esa hora vendrá de repente, porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habita sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, vamos a desmenuzar esto que está aquí, hermano. ¿Cuáles son las señales que nos dice la palabra de Dios? Nosotros habremos de entender. Yo traté con esto en la clase pasada. Cristo viene como un ladrón para el mundo, pero no para nosotros. Eso está bien claro. El Señor lo dice allí a través del apóstol Pablo, que no somos de la noche, sino que somos del día. Ya estudiamos eso, no podemos volver atrás ahora. Cristo no viene como ladrón para el mundo, perdón, para la iglesia, sino para el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia lo está esperando. Ella entiende o debe entender. Nosotros debemos entender. Si no lo entendemos es porque estamos durmiendo espiritualmente. Si no lo entendemos es porque algo nos ha ocurrido y tenemos cataratas espirituales, que no vemos las cosas claras, o no nos damos por entendido porque hemos perdido nuestra sensibilidad, porque hay como una callosidad en nuestro espíritu.
En Primera de Tesalonicenses, ya lo leímos en los versículos que tratamos el sábado pasado. Hay señales que la Biblia nos enseña a nosotros. Ahí dice, pero ahí dice que verán al Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que Cristo les dijo a aquellos que lo estaban golpeando? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre descender del cielo. Lo dijo en el presente, si vamos a los evangelios. Él estaba hablando de una forma simbólica. Esto que leímos no es la venida de Cristo en sí, sino las señales espirituales de su venida que solamente los escogidos pueden ver. Hay cosas que nosotros debemos ver, que debemos entender. Y no es que el sol se va a opacar, que va a haber un eclipse. No es que la luna va a echar gotas de sangre. No es que las estrellas literales van a caer del cielo. Yo me recuerdo en mi niñez que cantábamos un coro que decía acerca de las señales que las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo. Las virtudes se moverán. Los impíos de miedo tiemblan, pero los justos se alegrarán. Ahí está. Yo cantaba eso también y gloria a Dios. Hermano, eso no es bíblico. Las estrellas no pueden caer del cielo si la estrella más cerquita que tenemos nosotros a la tierra es el sol. Y es más de 36,000 veces más grande que la tierra. ¿Cómo van a caer estrellas sobre la tierra como una señal que Cristo viene? Con un pedazo de un sol que caiga sobre la tierra la destruye. Esa no es una señal, pero es una señal espiritual, porque las estrellas son aquellos que guían en justicia a los hombres. Daniel dijo eso y la palabra de Dios también lo explica en el libro de Apocalipsis. Nunca ha habido un tiempo de tantas estrellas caídas como hoy. ¿Cuántas estrellas han caído? ¿Cuántos de los que alumbraban el camino han perdido la luz? Y ya no pueden marcar el camino, porque ellos mismos han perdido la visión. Hay un espíritu de conformismo, un espíritu de falta de pasión. Hay una actitud de lo que será, será. Otra actitud de que, bueno, yo he tratado, pero no ha funcionado. Otro de que vamos a ver lo que va a ocurrir. O sea que no hay hombres y mujeres hoy, me imagino que existen, que han dejado de ser líderes. No son líderes porque no hay pasión. No hay peso en el corazón. Y el asunto es que muchos los reconocen, pero no hacen nada al respecto porque nos acostumbramos al nido. Nos acostumbramos a lo cómodo y realmente no sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, ya sea hecha la voluntad de Dios. ¿Dónde están los protagonistas en la iglesia de Dios? Esa es mi pregunta. ¿Dónde están las trompetas? ¿Dónde están los valientes, los que tienen coraje? Déjame explicar la palabra esa coraje, porque en algunos países la palabra coraje significa tener soberbia. Que también la palabra soberbia también a veces se identifica como en algunos países dicen el tener genio, el ser iracundo. La palabra soberbia en la Biblia implica más orgullo que otra cosa. Pero dejando estas, ¿cómo se llama? Estos calificativos, vamos a hacernos una pregunta, hermano. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué está esperando la iglesia hoy? ¿Hacia dónde estamos yendo? Nos parece que estamos como en un barco que no tiene una vela. Y si la tiene, por razones que no entendemos, el aire no está soplando.
Hay una escritura, creo que está en, no estoy seguro, no quiero equivocarme, así que no voy a decir en qué libro es, donde dice, sed llenos del Espíritu. Y lo que viene a la mente enseguida es tomar, llenarme del Espíritu, tomar. Pero la palabra esa llena, si usted la busca en griego, no significa tomar, sino como cuando la vela se llena del aire. Efesios 5:18. Sí, ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Es una hora muy peligrosa la que estamos viviendo nosotros. Y hay una tremenda indolencia. Y a veces duele. Duele. Porque quisiéramos que otros vean lo que algunos de nosotros vemos. Y algunos creen que somos demasiado, usamos mucho teatro, somos demasiado exagerados, somos alarmistas. Bueno, eso mismo le han dicho a muchos hombres y mujeres en la historia, porque a nadie le gusta que lo despierte cuando está dormido. Pero necesitamos hombres hoy y mujeres jóvenes que se pongan al frente de la batalla. Porque yo veo en los himnarios tantos himnos que cantamos. Y quizás usted diga, hermano, es que usted es demasiado atrevido. Usted dice cosas que no debiera decirlas de esa manera. Pero hermano, yo siento una responsabilidad. Yo no estoy aquí ni en ningún lugar donde yo predico para hacerle cosquilla a nadie en los oídos. ¿Cuántas mentiras cantamos nosotros? A la batalla, a la victoria. ¿Qué batalla? Los problemas de tu vida, eso no son batallas. Esa es la vida. La vida está llena de batallas. ¿Qué es batalla? Enfrentarnos a lo malo, a lo incorrecto, a lo que no es bíblico y declararlo. No buscar la aprobación de los demás, sino mirar a Dios como nuestro juez, porque queremos oír un día, bienvenido, bendito de mi Padre. Queremos agradar a Dios porque a Él es a quien vamos a dar cuenta. Tenemos que mirarnos al espejo y en algunos casos decir, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué me ha pasado a mí? Cierto. Yo me pregunto si hay todavía siervos de Dios que lloran. No en público, quizás para ser visto de otros, pero Amén. en sus casas, de rodillas delante de Dios. Amén. Diciendo, Señor, yo no estoy satisfecho. Estaba hablando con una preciosa sierva de Dios y estábamos hablando de esto. Porque es raro ver hoy líderes que de verdad sienten peso. No que son habladores, sino que son actores. No actores de actuar algo que no es verdad. Personas de acción. Y si algo nos debe de motivar a nosotros es saber que no nos queda mucho tiempo ya. No nos queda mucho tiempo ya. Estamos en los días finales y tenemos que ver que hay señales en el cielo, porque aquí lo vemos, en el sol habrá señales en relación a Cristo, señales en la luna,
en el Antiguo Testamento tenemos que ver ahí que hay señales. ¿Se recuerdan de Apocalipsis 12:1, la mujer vestida del sol? Verdades que han sido reveladas como nunca antes. Señales en las estrellas del cielo, en los mensajeros. Confusión en el mundo a causa de la mucha actividad de falsos profetas y falsos cristos, de la cual Mateo nos habla, o el Señor en Mateo 24, segunda de Pedro 2, primera de Juan 2. La recogida del pueblo de Dios. En Mateo 24, ya para ir preparándonos para terminar Mateo 24, que muchos confunden también esto. E inmediatamente, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué día? ¿Qué tribulación? La tribulación de la destrucción de Jerusalén. Cristo tuvo que preservar la iglesia en Jerusalén, porque si no ellos son destruidos. De acuerdo a la historia, no encontraron rastros de ningún creyente en la destrucción de Jerusalén en el año 70, porque ellos oyeron las palabras de Cristo: huyan a las montañas. Fueron las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Roma no mandaba su ejército a las montañas. Ellos peleaban en tierra, en terreno plano. Y después de esa tribulación que ocurrió, de la cual podíamos hablar mucho, el sol se oscurecerá, y viene la apostasía, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. O sea que la luz proyectada en el Antiguo Testamento, hermano, esta apostasía iba a actuar de tal manera que las escrituras iban a estar como cerradas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, ¿qué cosa? Pues, ¿qué es esa palabra que aparece ahí? La señal. La señal. ¿Qué es la señal, hermano? Cuando usted va por la carretera o la calle y usted ve un letrero de un aviso refresco. que algo está cerca, un aviso. Ajá, ok. Déjenme usar esta analogía, esta anécdota. Por ejemplo, aquí en este país, el letrero de un refresco que se ve sudando por fuera del frío que tiene, y usted tiene mucha sed, pero usted no puede tomarse eso. Eso es una señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, escuche bien, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. O sea, que esa no es la venida de Cristo. Son las señales. No, eso me confunde a mí. Hermano, léalo tranquilamente. La palabra de Dios no puede contradecirse. Cuando vean estas cosas, conoced que ya está cerca la puerta. ¿Qué está pasando hoy, hermano? ¿Qué es lo que debe ocurrir hoy? Que los siervos de Dios, con una voz de trompeta, no con una guitarra, no con un acordeón, con voz de trompeta. Y no es la trompeta esa que se utiliza hoy. Esas eran trompetas grandes de cuernos que se oían a kilómetros y kilómetros de distancia. Recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos, vientos de doctrinas. Ha habido
no sé si la palabra, ayúdame aquí, hermano. Se puede decir, ¿qué es otra palabra en español que ustedes utilizan que tenga que ver con juntar, reunir? Amontonar. Recogida. Una gran recogida. Agrupar. Esta es la misión de la iglesia. ¿Estamos siendo fieles? ¿Hemos sido fieles a esto? Yo lo pregunto. Y yo me tomo la libertad para hablar de que hay aquí entre nosotros, en esta clase, quienes están haciendo una labor de la que yo estoy impresionado para la gloria de Dios. Que quizás pasan inadvertidos, pero oh, mi hermano, qué bendición fuera si todos tuviéramos ese celo y esa misión en nuestros corazones de hacer nuestra parte. No podemos convertir a nadie a la fuerza, pero nuestro trabajo sigue siendo sembrar la semilla. Y ese versículo allá en el libro de Amós, en el capítulo 6, aquellos que lo toman, es una traducción del inglés, que lo toman suave en Sión, que están reposando, los reposados en la escritura, reposados en Sión. Y tenemos esa gran responsabilidad que Cristo está a las puertas. Yo sé que esto se ha dicho una y tantas veces, que es lo mismo que el apóstol Pedro decía, aquellos que dicen, pero eso se ha dicho tanto y se ha repetido tanto. Y Pedro en su exhortación dice, Dios queriendo ser paciente, no queriendo que nadie se pierda, ha extendido tiempo, nos ha dado un tiempecito más. En mis oraciones yo pido por esta nación en la que yo estoy, Estados Unidos de América, por causa de lo que yo veo, por causa de los truenos que yo estoy escuchando. ¿Hasta cuándo vamos a gozar de la libertad que hemos tenido? ¿Hasta cuándo vamos a poder hacer lo que hemos estado haciendo? ¿Hasta cuándo podremos proclamar, inclusive por este medio? Yo no sé, aquellos que están al tanto de Facebook y aquellos que están al tanto de otros medios donde hay un hombre más que billonario que lo compró. Porque había muchas personas que estaban escribiendo cosas en contra de las libertades y entonces estaban prohibiéndole que estas cosas fueran puestas. Y este hombre que sale de pronto compra en Twitter, es Twitter. Twitter. Sí, Twitter. Para que las personas puedan decir lo que ellos quieran decir. Eso es una bendición. Porque hay un remanente que sigue orando, que sigue clamando a Dios. Gracias a Dios por ese remanente. Porque yo creo que hay un Dios que todavía responde al clamor de su pueblo.
Y mis oraciones, yo le pido a Dios, Señor, no lo merecemos, pero darnos un tiempo más, un poquito más de tiempo por causa de esta nueva generación. Estamos hablando de millones de niños que están siendo influenciados ya aquí en este país, para que aquellos que no lo saben, lo sepan. En las escuelas tienen escaparates de ropa de niños para que las niñas se lo pongan, y ropa de niñas para que los niños varones se las pongan cuando vengan de las casas, se cambien de ropa en la escuela y los padres no sepan nada. Eso está pasando en este país, en muchas escuelas. Y los padres están dormidos porque ellos creen que sus niños están funcionando bien. Hermano, usted no sabe lo que está pasando aquí. Esto es un plan bien formado y yo le pido a Dios que Dios nos dé un tiempecito más. Pero la iglesia tiene algo que hacer. Tenemos que levantar la voz. Y no podemos, como muchas veces yo lo he dicho, permanecer callados e indolentes. Hasta aquí termino. Si hay alguna pregunta, me la hacen ahora. Si no, damos por concluido esta clase y habremos de comenzar otra serie, Dios mediante, el próximo sábado. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta? Sí, hermano, usted iba a comentar algo acerca del coraje y como que cortó la idea. Al final no lo... Bueno, que la palabra coraje en algunos países se interpreta como alguien que es iracundo, como alguien que le gusta pelear, como alguien que... Se pone bravo. Exactamente, gracias. Pero la palabra coraje no significa eso. La palabra coraje nos habla de valentía, de no ser temeroso. ¿Algo más? Hermano Alex, quería decirle de que yo a veces me levanto en la madrugada con otra hermana, nos llamamos y oramos por el servicio en la madrugada, del domingo, por diferentes cosas. Y una observación que yo me di cuenta que esta sierva decía, bendice a mis hijos, ¿no? Y están apartados. Y bueno, después yo comencé a... ¿Ah? No, que eso es una cosa incorrecta. Entonces yo comencé a orar, y eso es por peso de las almas, ¿no? Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hermanos, hablando, porque tenemos que tener peso, yo pienso, de nuestra congregación, porque no vamos a tener peso de otras afuera. Y entonces orando, y entonces mientras yo comencé a orar, yo dije, Señor, no los bendigas, quítate los trabajos, no los prosperes en su pecado, y se lo digo con mucho respeto, Dios me libre que sea faltando el respeto, haz que sus órganos no le funcionen, porque están viviendo en pecado. No los dejes en paz, que si van por un lado, mete la mano en el otro, atorméntalos, porque no podemos estar tan felices que están felices, hermano. Es mi forma de pensar. Bueno, eso es coraje. Porque hay quienes dicen, ay, no, pero son mis hijos. Cuídalo, amarlos Señor. A veces puede ser pecado, hermano. Cuídalo, Señor. No, no, no. Bueno, si Dios los cuida, nunca se van a convertir, porque yo no entiendo ese tipo de oración. Eso es una cosa muy popular a través de los años. Y yo sé que como padre queremos lo mejor. Yo tengo nietos que están apartados y yo no he orado ni una sola vez para que Dios los guarde y Dios los ayude. Al contrario. Yo hablo por mí, que soy el abuelo. Hermano Alex. Eso es muy duro. Bueno, hermano, está bien. Yo acepto lo que usted cree. O mejor dicho, yo le respeto su opinión. Pero es que yo no encuentro eso de que a todo el mundo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano, la bendición no es para el mundo, la bendición es para el pueblo de Dios. Amén.
Lea Deuteronomio, donde Dios le da la bendición a Israel. Sea mi paz contigo, que el rostro del Señor brille sobre ti. Esa es la bendición sacerdotal. Porque si los hombres que están viviendo fuera de Dios le estamos pidiendo que Dios nos bendiga, dice, yo tengo situaciones, ¿no? O tenemos situaciones cerca de nosotros. Y hay una expresión en inglés que los americanos usan, que cuando hablan de alguien que como que le tienen lástima, como que sienten por él, dice, ay Señor, bendice su corazón. Bendice su corazón, hasta que un día yo dije, no pidas más así, que Dios bendiga su corazón, porque si Dios sigue bendiciendo su corazón, nunca se va a morir. ¿Quién? La hermana Sara. Sí, hermano, buenos días. Buenos días. Hermano, buenos días, mi hermano, y los demás hermanos. Hermano, sí, que esta clase que estoy ahora escuchando desde esta mañana ha tocado lo más profundo de mi corazón, porque es el mismo sentir también que tengo yo. Yo oro en mi oración, Señor, extráyalos si tienes que extraerlos, ¿no? Porque, como decía la hermana Carla, pedir. Amén, amén. Pedir por los hijos de uno, que Dios los bendiga, no va a llegar a ningún lado, no va a llegar ni siquiera a la entrada del cielo. Y yo tengo que pedir por mis hijos, yo tengo que pedir por mis nietos, ya desde ahora. Y el peso, hermano Ale, que Dios ha puesto en mi corazón, yo sé que todos los hermanos podemos decir lo mismo, porque no soy la única, pero desde hace un tiempo para acá, hermano, el peso grande en mi corazón, como decía la hermana Carla, es orar no solamente por nuestras familias, por nuestros hijos, sino por nuestra congregación, por un avivamiento, por una restauración delante de Dios, y empezando por uno mismo. Y en esta mañana, Dios mío, su explicación, su exhortación me ha llegado hasta lo más profundo y de mi corazón, porque, Manuel, es lo mismo que estoy sintiendo hace tiempo. ¿Dónde estamos delante de Dios? Y yo me pongo yo misma, por empezar, donde yo estoy delante de Dios. Y eso trae gran peso a mi corazón. Gracias por su contribución, hermano. ¿Alguien más? Sí, hermano. Oh, sí, hermano Obed. Hay dos cosas, una son sencillas. Bueno, cuando Cristo le dijo a aquella mujer que venía pidiendo por su hijo, y Cristo le dijo, pero bueno, el alimento es para los hijos, no para los perrillos. El pan, sí. Ajá, entonces la bendición es para los hijos de Dios. Sí. Siempre Dios ha preparado su bendición, ha tenido bendición para sus hijos, no para los que están fuera. Ajá. Y la otra es que a mí me trae un cierto malestar, aquello que a veces que se predica, se dice que bueno, que hay que dejar que Dios haga su voluntad, que si las cosas están sucediendo así porque es la voluntad de Dios. Sí. Tenemos que pedir por otra cosa, sino que es la voluntad de Dios y así va a ser, aunque no. Pero es que Dios siempre ha buscado y en el Antiguo Testamento hubo un momento que Dios dijo que estuve buscando a alguien, aunque sea uno, que se pusiera en la brecha. Ajá. Y no lo hallé. No lo hallé. La obra es de Dios, pero bien, Dios, ¿a través de quién Dios hace su obra aquí en la tierra? Si no es a través de sus hijos, a través de la iglesia. Y si no hay levantamiento de voz, de denuncia, entonces, ¿para qué? Entonces la sal. Entonces, ¿Para qué predicar entonces? Entonces, si se lo dejamos todo a que Dios, sí, Dios, cuando Él quiere hacer algo, aunque haya la oposición que sea, se hace, Dios se hace, Dios lo hace, pero si Dios, las manos de Dios, estamos aquí, y entonces si nos callamos y dejamos que no, que es la voluntad de Dios y que no se preocupe por eso, porque si va a ser esto, sí va a ser así, pero entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Y cuántos
¿Cuántos murieron? ¿Cuántos fueron sacrificados? Porque no se callaron y determinaron perder su vida, entregar su vida antes de negar la fe. Amén. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Exactamente. Negarnos. No puede ser. Abraham hubiera dicho amén, porque cuando aquellos siervos vinieron y Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, nos dice la palabra de Dios que Abraham no dijo, sea hecha tu voluntad, Señor. Él intercedió. Él intercedió. Y sabemos que Dios va a llevar a cabo su voluntad. Hay excepciones donde podemos tocar el corazón de Dios, pero no podemos estar descansando en que si la voluntad de Dios se va a hacer, no importa, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué yo necesito la fe? ¿Para qué yo necesito la fe? ¿Para qué usted necesita la fe? Si Dios va a hacer lo que Él va a hacer, ¿para qué usted necesita fe? ¿Para qué usted necesita perseverar? Son cosas en las cuales muchas veces no mencionamos. Una más y terminamos, hermana Dorkis. Ya, nosotros hay un grupo aquí que tenemos ese peso grande que llevamos tiempo orando por nuestro país, porque no podemos seguir así sin hacer nada, y sabemos que la oración es eficaz. Hay veces que vemos cosas y eventos y decimos, ay, pero ¿por qué? Yo ayer le decía a mi esposo, ¿tú sabes lo que está al lado del Hotel Saratoga? Bueno, pusieron un museo, me di cuenta hace como un mes, un museo que se llama Museo de los Orichas. Imagínense usted, inmediatamente al lado, una idolatría, pero aquello era mucho. Yo cuando me dijeron eso, inmediatamente me vino a la mente aquello. Sí. Entonces, desgraciadamente, bueno, hay personas que fallecen, pero las cosas ocurren porque es tanto la idolatría, es tanto lo que no se quiere saber de Dios. Tenemos que orar. Y bueno, por ejemplo, yo en mi escuela fue fiscal de San Antonio, a hablar del código de familia. Yo tuve que pararme, nadie hablaba, tuve que decir lo que yo pensaba. Y hubo algunos que se burlaron, pero tuve que decir. Y en mi barrio también tuve que decir, porque no puede ser que estemos callados. Si somos hijos de Dios, tenemos que hablar y decir que eso está mal. Y bueno, ese es el asunto que yo a veces he tocado, que hemos llegado al punto donde nosotros mismos nos estamos censurando. Nos estamos censurando por miedo. Tenemos miedo a abrir la boca. Y entonces decimos, yo quiero morir por Cristo, Señor, yo te seguiré donde tú me guíes, yo estoy dispuesto a esto. Mentira, todo eso es mentira. No es verdad, estamos cantando lo que otro escribió. Porque si no podemos defender el nombre del Señor en una tienda o en una oficina de un médico o en una cola, por ejemplo, o en otro lugar, si no tenemos miedo a abrir la boca, porque temor, entonces, ¿qué es eso de que yo estoy dispuesto a morir por ti? Hermano, eso es mentira, eso no es verdad. Que Dios se mueva en nosotros y nos rete en lo más profundo de nuestro ser. Oremos. Padre eterno, Señor y Dios, creador de los cielos y de la tierra, el gran yo soy, alfa y omega, principio y fin. Glorificado, santificado sea tu nombre. Vivimos tiempos, Señor, en que nunca sentimos la gran necesidad que sentimos en este tiempo, en nuestra generación. Miramos hacia atrás y vemos tiempos difíciles, vemos tiempos que fueron duros, vemos tiempos, Señor, en que también tuvimos que tirarnos delante de ti, nuestro rostro en la tierra,
rogándote que tú intervinieras, pero nunca como hoy, Señor. Estamos luchando con una concentración de espíritus. Estamos luchando, Señor, contra situaciones que han sido creadas por el diablo, por el enemigo, por Satanás, inteligentes. Yo te ruego, Señor, que tú ayudes a todos los que estamos aquí a meditar seriamente cuando doblamos nuestras rodillas delante de ti, a esperar en nuestras rodillas si tú tienes algo que decirnos. Que lo apliques en nuestro corazón, Señor. Que traigas inquietud a nuestro espíritu. Porque no podemos simplemente aceptar las cosas y pensar, Señor, de que no necesitamos clamar a ti para que tú intervengas. Gracias por cada uno que ha podido entrar a esta clase y aquellos que no pudieron hacerlo por situaciones que no sabemos. Pedimos, Señor, que de alguna manera ellos puedan después bajar esta lección o esta clase y las otras también. Te damos gracias por todo lo que de ti recibimos, aún en el día de hoy. Glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén.